nuestra forma de cómo nos estamos integrando. A veces agarramos algunas cosas buenas de otros sistemas de integración. También observamos qué es lo que no ha funcionado en otros países, pero al final es con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, que vamos a hacer nuestra doctrina en materia de derecho comunitario. Y aquí es donde nos van a obligar a nosotros a replantearnos el sistema de la integración centroamericana. Nada es perfecto. Esto se acerca, el sistema es algo que se acercó a la perfección en aquel momento que nos trajo la paz. Sentamos la base de la paz. Empezamos con nuestro desarrollo, que nos dimos cuenta que no podíamos estar nosotros solitos como países, que éramos blanco fácil o éramos presa fácil de cualquier región o de cualquier país que tuviera una capacidad económica bien constituida. No podíamos seguir así. Pero seguimos teniendo algunos de los mismos vicios que hemos venido arrastrando y que siempre hemos estado pregonando acabar con ellos. Como es esas luchas intestinas locales. Y para evitar eso necesitamos la suficiente madurez y conocimiento de cuáles son los potenciales de cada uno de nuestros países, que al final somos similares. No hay algo que diga que un país es relativamente o es más poderoso que otro. Tienen determinadas cualidades. Por ejemplo, Costa Rica, lo voy a poner como ejemplo, es una sociedad que tiene muchas garantías para el ciudadano en lo que se refiere a sus políticas de protección social. Nosotros debemos ver qué es lo que ha funcionado bien en Costa Rica, pero ningún país va a prosperar si no genera riqueza. Sabemos que en Costa Rica existe una clase media muy poderosa. Sabemos que la clase media de Guatemala también es poderosa. Sabemos que las empresas extensas o empresas muy grandes en materia de cultivo, en materia agropecuaria, representan una gran fuente de generación del presupuesto de la República. Vemos también que en toda la zona la minería ha ganado un punto muy importante, pero todo eso tenemos que concatenarlo y nos damos cuenta que somos una región muy fuerte y que nuestra posición geográfica, nuestra posición geopolítica nos ayuda mucho. Hay proyectos grandes que debiera ser Centroamérica, el sistema de la integración que los esté encabezando, pero lo estamos dejando a un lado. Tenemos que pronunciarnos sobre situaciones económico-políticas también. Y esas son atribuciones que el Parlamento no debe dejarlas olvidadas. Este es un foro político, el Parlamento Centroamericano. Este es un foro de concertación política, que están prácticamente todos los países que conforman el sistema de la integración, a excepción de Costa Rica, pero no porque no tenga los diputados de Costa Rica, no quiere decir de que Costa Rica esté ajena a las opiniones que se están asentando aquí. Por diferentes circunstancias no está Costa Rica, pero tal vez no es porque no tenga la voluntad. El Parlamento Centroamericano, igual que la Corte Centroamericana, que son órganos fundamentales del sistema de la integración, tienen una gran responsabilidad con la población. De nada nos sirve estar aquí desde un escritorio haciendo cosas buenas sin que la población se dé cuenta. Las consultas a todo proceso de formación de la ley o a todas las reformas hay que hacerlas. Las iniciativas que se pueden tener en materia de integración, las iniciativas de ley que se puedan hacer en materia de integración en los diferentes países que conforman el sistema de integración, hay que hacerlas. Existen mecanismos
Existen mecanismos actuales, como es que un diputado pueda presentar la iniciativa. Tal vez no existe la que un diputado parlacénica, pero sí podríamos establecer diferentes mecanismos para ello. Puede presentarla en este momento en los parlamentos nacionales, en algunos casos hasta la suscripción popular se puede presentar como algo que se discute actualmente en Panamá. Y esto no quiere decir de que al final aquí en el Parlamento centroamericano sea una sola voz. El dinamismo que debe tener el Parlamento en las discusiones que se dan, en las discusiones ideológicas, que es muy importante, en las discusiones políticas y en las discusiones de índole económico, tantos temas que se tratan en materia económica que realmente nosotros a veces no nos damos cuenta que hemos discutido sobre las soluciones y tenemos cerca las soluciones, pero que nos hace falta un poco de voluntad política o un poco de ordenamiento jurídico. Hay mucha gente que se queja, que dice que hay muchas leyes pero que no se cumplen, que el juez es el que tiene que hacer cumplir las leyes. El juez ya dejó desde hace tiempo de ser aquel juez frío que tenía que tapársele los ojos y que tenía que aplicar únicamente lo que estaba establecido en la ley, en la norma jurídica. Ahora el juez es un juez con mucho sentimiento, que se tiene que ajustar a lo que esté en la ley, pero que puede hacer otras recomendaciones. Desde un juez de paz o un juez local puede hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de alguna norma jurídica en un caso específico, y esa lleva un mecanismo que va hasta la Corte Suprema y en algunos casos puede tomar otros caminos, otras variables que se ven dependiendo en la manera como se hizo la declaración, para que se derogue una norma. Claro, esto necesariamente, esta facultad del juez, si la vemos, es relativamente nueva, y este juez tiene una gran responsabilidad. Es decir, estamos en otro momento, no podemos seguir buscándole soluciones a los problemas que nos vienen aquejando desde el siglo XIX y que se nos han venido juntando con los problemas del siglo XXI, con pensamiento del siglo XVIII. Ya no podemos. Tampoco podemos adelantarnos a pensamientos del siglo XXII, porque no hemos podido resolver los del siglo XX ni los del siglo XXI. Tenemos que asentarnos. Asentarnos significa tener instituciones no más serias, porque todas estas instituciones son serias, sino con un bagaje más fuerte de atenernos al mandato que nos han dado. Somos representantes del pueblo, los parlamentos centroamericanos. Es diferente el nombramiento de los magistrados de la Corte, pero cada parlamentario representa la voz de la población. Y un juez tiene que aplicar esas normas que salen de los parlamentos nacionales, los códigos penales, los códigos civiles, aún otras normas comunitarias que muchas veces se aplican, que tienen ese carácter comunitario, pero que no le dan la conducta como que si fuera una norma comunitaria. Eso ya lo va entendiendo el juez también. Y hago la relación con el juez porque nada está desunido aquí, todo está muy concatenado. Les decía sobre la sentencia que ya la Corte Centroamericana habló en aquel momento. Las cortes hablan a través de sus sentencias. Los jueces, todos los poderes judiciales también hablan a través de sus sentencias. Lógicamente, estas sentencias ahora están expuestas a toda la población. El nuevo orden económico, nosotros debemos de entenderlo. Se nos ha quedado, que nos hemos quedado rezagados con Esquipula.
Esquipula tiene que ser una realidad y tenemos que recuperar el tiempo y el terreno perdido. Debemos de ajustarnos al siglo XXI. Las reformas, por supuesto, como son, en el caso de la Corte Centroamericana, son nombrados por la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Centroamericana. Habrá que ver de qué manera podrían venir aquí al Parlamento Centroamericano, si así lo desean la población en la consulta. Pero lo total de esto es que nosotros nos preocupemos por establecer una consulta popular, una consulta con los gremios, es decir, que cada país, que cada subsede del Parlamento Centroamericano se preocupe por lo menos ir a cada departamento de los países o a cada provincia para que se consulten este tipo de reformas y a la par ir explicando lo que es el Parlamento Centroamericano. Podría extenderme sobre otros puntos, pero creo que el doctor Mauricio Erdocia lo va a hacer muy brillantemente sobre ello y no quisiera pues restarle tiempo que él necesita. Pero yo quiero que en esta ocasión, y que son criterios de su servidor, que no comprometen en nada a la Corte Centroamericana, ¿no? Como una posición de la Corte, sino que es una posición de este servidor de ustedes, porque a la Corte pueden llegar consultas sobre ello. Para nosotros es muy diferente, no tenemos que ir a hacer las consultas, pero para el Parlamento Centroamericano, con estas normas que van a afectar a población centroamericana, creo que sería conveniente que en primer lugar se hiciera la consulta, tomándose un tiempo prudencial, la consulta a la población, al gremio empresarial, a las centrales obreras, a las diferentes asociaciones de profesionales, a los comerciantes. Todos tienen que poner su granito de arena y tendríamos apropiados a más diputados sobre el tema y a más población. Recuerden que también la Corte Centroamericana tiene el jus standi, que es la capacidad del ciudadano de poder concurrir a la Corte Centroamericana cuando se le estime él que se le han violentado sus derechos comunitarios. Lógicamente esto tiene que ser muy sustentado, ¿no? Ya es en otro mecanismo. Y el otro punto que dejé bien claro es que si no tenemos un presupuesto ya establecido y que sabemos de dónde va a salir ese presupuesto, no podríamos jugar con ninguna de las variables. Entonces, para aprobar estos presupuestos necesitamos saber qué es lo que vamos a aprobar y qué es lo que tenemos al respecto. Les agradezco la oportunidad y muchas gracias. Gracias, magistrado Carlos Guerra. Excelente explicación. Concedemos la palabra al señor Mauricio Erdocia Sacasa, experto en Derecho Comunitario Centroamericano y en temas de integración. Señora Presidenta del Parlamento Centroamericano, estimados miembros de la Junta Directiva y miembros del Parlamento, invitados especiales, amigos que nos acompañan aquí en la mesa. Agradezco la cortesía de sala en esta Casa del Pueblo de Guatemala y en este momento histórica Casa de los Pueblos Centroamericanos. A 30 años de los acuerdos de Esquipula II, debemos recordar que esos acuerdos colocaron al Parlamento Centroamericano como símbolo de la paz y la reconciliación en Centroamérica. Ahora es el momento de transformarlo en un símbolo de integración eficaz.
El Parlamento es el gran árbol bajo cuya sombra plural se moldearon los nuevos destinos de Centroamérica, que resurgía de la conflagración armada con una bandera de integración agitada aún antes de la creación del sistema de la integración centroamericana. El Parlamento centroamericano es el primer órgano del nuevo proceso de integración. A tres décadas de distancia, mucha agua ha corrido bajo el puente de la integración centroamericana. Aguas que a veces parecen fluir, como el río de Heráclito, dicen algunos, o bien estancarse. De ahí que el Parlamento centroamericano haya nacido ligado al nuevo proceso de integración y como su punta de lanza. Un parlamento, además, que a diferencia de la Unión Europea misma, no nació como un parlamento de parlamento o como una asamblea consultiva, sino investido desde el inicio del mandato directo de los pueblos. A diferencia de la reunión de presidentes, por ejemplo, los parlamentarios centroamericanos reciben un mandato directo y contundente de los propios pueblos que les otorgan las credenciales centroamericanas. De tal manera que es el pueblo votando en favor de la integración. Y ahí radica la esencia futura de un gran poder vinculante que debe utilizarse en beneficio del sistema. Las manos que depositaron su voto en las urnas electorales también delegaron soberanía y representatividad para que el Parlamento pudiera gozar, bajo las reformas adecuadas, de la autoridad necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Nunca debemos olvidar esa corriente de poder ni de dónde viene. No darle al Parlamento la autoridad necesaria es introducir un elemento de desbalance en la arquitectura del SICA. No podemos ser el motor de la integración de que hablaba el canciller Carlos Morales sin tener facultades vinculantes. Muchas veces escuchamos la pregunta, y lo hablábamos en el almuerzo, ¿por qué el sistema de la integración centroamericana, pese a sus progresos evidentes, no avanza con la celeridad y dinamismo que todos quisiéramos ver? Yo creo que el Parlamento tiene una respuesta a eso. Sin duda, este Parlamento, revestido de mayor autoridad y fuerza vinculante, sería un instrumento insustituible para dinamizar el proceso y darle mejores horizontes y metas. Tendríamos un celoso vigilante capaz de incidir en que la integración produzca los frutos tangibles que se esperan de ella y que tantas veces nos reclaman. Imagínense que transcurrir 16 años para contar con un protocolo de reformas en el año 2008 que avanzara en la línea de alinear algunas competencias y aún sin hacerlas vinculantes al nuevo marco de la integración regional y sus desafíos. Y aquella competencia extraordinaria de nombrar a los más altos jefes de las instituciones que estaba en el protocolo original desapareció y se ha reducido a una juramentación, ¿verdad? Como la que tuvimos el día de hoy. Antes era nombrarlos, elegirlos y nombrarlos. Se plantea entonces con justicia que ha llegado la hora de dar al Parlamento centroamericano un papel más decisivo y central en el proceso de integración regional. Las facultades vinculantes son consustanciales a un Parlamento inmerso en un sistema de vocación, como lo dice la Corte Centroamericana de Justicia centroamericana. Recordemos que no somos un organismo internacional tradicional. El SICA ha sido creado para cumplir fines especiales y sui generis de integración y constituimos una comunidad en términos sociológicos, culturales, humanos, axiológicos y jurídicos. Sin embargo, plasmar esas facultades requiere de una gran serenidad, como decía el vicepresidente de la Corte, y reflexión, así como de un alto grado de pragmatismo.
Esta es una carrera de largo plazo donde los obstáculos a superar deben ser levantados con gran precisión y fineza para hacer posible acciones que no están únicamente en nuestras manos, como ha señalado el vicepresidente de la Corte, sino en aquellas que ostentan el poder de reformar los tratados y ojalá darles nuevo esplendor a sus disposiciones. Una primera reflexión consiste entonces en entender a plenitud que las facultades de los parlamentos comunitarios, y esto es en Europa o en Centroamérica, no se han regido por la inmediatez, sino por la gradualidad. Un proceso paulatino y consultado que permite ir ascendiendo hacia formas superiores o más nítidas de influencia e inserción en las decisiones parlamentarias en la esfera legislativa. Una segunda reflexión consiste en señalar que las facultades vinculantes, y esto también lo hablábamos en el almuerzo, no se agotan en la adopción directa de compromisos vinculantes por el Estado. Hay diversas modalidades y formas de lidiar con la temática de las atribuciones vinculantes. Para los trabajos posteriores en materia de reforma, destacamos entonces que facultades vinculantes no se refieren únicamente a legislar, sino que tienen que ver con cuestiones de la institucionalidad regional, es decir, informes, presupuestos, ejecución de tratados y otras cuestiones que forman parte integral de un Parlamento con funciones también de control político y presupuestario, pero también tienen que ver con acciones que vayan preparando las atribuciones vinculantes, y en eso también hay que ir avanzando. Una vinculación silenciosa, por ejemplo, en términos procesales, no debe despreciarse. La fijación de plazos para que determinados órganos se pronuncien sobre iniciativas del Parlamento Centroamericano es una forma efectiva de ir tejiendo la vinculación. Este esfuerzo debe verse entonces como un proceso en donde cada paso cuenta y que todo lo que hagamos para alcanzar ese horizonte es realmente una apuesta a las facultades vinculantes. Lo que no es admisible es una inamovilidad y el status quo, la zona de confort. Queremos decir con esto que hay diversas modalidades y formas de ir construyendo las facultades vinculantes del Parlamento. Por ejemplo, podemos hablar de cuestiones tales como la obligatoriedad de un dictamen de conformidad de determinadas iniciativas por parte del Parlamento. Podemos también considerar procesos de ratificación, respetando, como dijo el vicepresidente, el protocolo de Tegucigalpa y su jerarquía. Para los altos cargos del sistema, incluida, ¿por qué no?, la participación en la propuesta con nombres concretos en las ternas de candidatos, o bien la aprobación o desaprobación de informes de las instituciones y no simplemente sentarse a escuchar. Asimismo, opiniones previas vinculantes sobre tratados, así como seguimiento y fiscalización de tratados de manera semejante a la facultad que tiene la Comisión Parlamentaria Mixta del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica. Quisiera dedicar algunas palabras a la necesidad de no centrar todas las apuestas en documentos futuros de reforma. También es importante, paralelamente, como lo he señalado en otras oportunidades, potenciar la utilización de la normativa ya existente y la relación estrecha con otros actores del sistema de la integración centroamericana o vinculados a ella. Muchas veces se pueden construir instrumentos vinculantes de forma colaborativa, cuya iniciativa nazca en el Parlamento y la desarrollen otros órganos del sistema o los mismos parlamentos nacionales en trabajo conjunto o a través de FOPREL. Esa es una forma de ir creando decisiones vinculantes, y pensemos, por ejemplo, y lo hablábamos con dos diputadas, en el impacto que tuvo en la organización del sector pesquero y sus 9 reglamentos comunitarios vinculantes ya
emitido el proyecto de tratado marco sobre pesca y acuicultura elaborado por el Parlacén. Lo mismo se puede decir en temas como turismo, seguridad alimentaria y género, que han terminado materializados en leyes nacionales, estrategias del SICA, política y hasta en proyectos de protocolo como el de prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia en contra de la mujer que van a discutir el día de mañana. Esos aportes del Parlamento deben registrarse en su hoja de ruta, por supuesto, y visibilizarse como verdaderos aportes del Parlamento a los pueblos centroamericanos. Estimadas amigas y amigos, quisiera dedicar también unas reflexiones muy generales al tema de los procesos legislativos directos. Recordemos que en la experiencia europea se habla de codecisión. Se habla ahora modernamente, a partir del Tratado de Lisboa, de un procedimiento legislativo ordinario compartido, pero también con participación plural, no solo del Parlamento Europeo, de la Comisión, por supuesto, y del Consejo. Eso es muy importante tenerlo presente al momento de definir una propuesta. La verdad es que en el marco del sistema de la integración centroamericana, las facultades legislativas deberían de tener un marco más sistémico y ser el resultado de un trabajo más colaborativo entre órganos e instituciones. Es decir, que parecería apropiado, por ejemplo, algún tipo de iniciativa mediante la cual el Parlamento comparte los procesos de toma de decisiones con otros órganos del SICA, y pienso en el Consejo de Ministros en sus diferentes ramas, por ejemplo, y esto le daría mayor cohesión, legitimidad y confianza al proceso legislativo. Como todos sabemos, los consejos de ministros, y se decía hoy, tienen la facultad de emitir reglamentos con decisiones vinculantes. Yo creo que un trabajo más coordinado y sólido entre el Parlamento y el Consejo de Ministros, pero en unas pocas áreas inicialmente, pero esenciales para comenzar, sería de una utilidad realmente invaluable, tomando en cuenta que son pocos los ramos ministeriales que hacen uso del reglamento de decisiones elaborado por el SICA. Es decir, tenemos una gran institucionalidad, una gran carrocería, pero el motor, que son las competencias y las decisiones, está reducido. Eso es lo que hay que cambiar también en el sistema. En este esfuerzo creo que también la Corte Centroamericana de Justicia podría dar un apoyo enorme, por cuanto además de sus capacidades reconocidas, el artículo 22, literal I, le da como competencia trabajar la integración jurídica de Centroamérica. No solamente los temas de emitir sentencia o interpretar el derecho comunitario. Dentro de esta misma visión sistémica hay algo muy importante que decía el vicepresidente, ¿verdad? Quienes terminarán ratificando todo esto son los parlamentos nacionales. Entonces hay que reforzar la vinculación con FOPREL, por ejemplo, y con los propios parlamentos nacionales, para que las iniciativas que nazcan de aquí, al pasar a los congresos nacionales, se puedan ratificar, ¿verdad? Sin mayores esfuerzos, pero eso es parte de cosas que inclusive con el arsenal actual se pueden ir logrando. Entonces es importante tomar en cuenta esos otros elementos. Otra cuestión importante es el hecho de que el protocolo de Tegucigalpa, y aquí también me refiero a una excelente observación que hizo el vicepresidente de la Corte, en una de sus creaciones más afortunadas, ¿verdad? El comité consultivo, yo creo que es importante que sirva como foco de consulta para las iniciativas del Parlamento. Eso. Hay que recordar que el comité consultivo no solamente existe a nivel regional, existen los capítulos nacionales y los comités consultivos ampliados en lo social, en lo económico y en general, el comité consultivo en general. Entonces, esa es parte también de las alianzas estratégicas que ayudan a ir tejiendo la vinculación, pero que hay que comenzar a elaborar estos elementos, y eso le proporcionaría una gran legitimidad a la labor del Parlamento, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que había señalado Carlos. La Comisión de Órganos Comunitarios, ahí está.
se reúne la Comisión, la Secretaría General del SICA, la Corte y el Parlamento. Esa es una fuente realmente extraordinaria de iniciativa y de acciones que puedan ir encaminándonos hacia las facultades vinculantes. En resumen, Presidenta, creo que los centroamericanos estamos muy satisfechos de apoyar una reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que con espíritu pragmático y global avance firmemente hacia ese horizonte de facultades vinculantes. Lo que exige, por supuesto, modificar los artículos 5, 20 y 24 del tratado. No hay otra manera. Elaboración y aprobación de normativas comunitarias conjuntamente, y esta es una opción, con el Consejo de Ministros en el ramo que corresponda. Yo me pregunto cuántas veces se ha consultado a un Consejo de Ministros cuáles son sus intereses, en donde podría el Parlamento Centroamericano apoyarlos a elaborar un reglamento que no existe, porque el 80% de los consejos de ministros no hacen reglamentos vinculantes, tal vez porque no tienen quien los asesore. Yo creo que el Parlamento está en condiciones de apoyar este esfuerzo y hacerlo, como he dicho antes, más sistémico. Y la sugerencia también sería que no se haga de una manera tan amplia al inicio, sino concentrada en ciertos elementos que el Parlamento ya ha demostrado una enorme capacidad. No digo que sean los únicos, pero hablo, por ejemplo, de cambio climático, equidad de género. Ahorita vamos precisamente a discutir el tema del protocolo al Tratado de Integración Social, temas migratorios, tremenda experiencia la del Parlamento, derechos humanos, tal vez utilizando la jurisprudencia de la Corte cuando ha hablado de derechos comunitarios colectivos y de derechos comunitarios individuales. Ese es un gran progreso que ha hecho la Corte en su visión de los derechos humanos desde el punto de vista del derecho comunitario. Pues tal vez vale la pena avanzar en ese campo con la propia Corte, teniendo en cuenta, por supuesto, lo delicado de varios de estos temas y la necesidad de conversar, entre otros consejos, con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores también. Todos estos son actores que hay que irlos involucrando en el esfuerzo sistémico. Me atrevería a sugerir la importancia de incluir algún tema particular en el tema de la integración económica. No vi nada sobre el tema, por ejemplo, de la agricultura. La agricultura fue central para que el proceso europeo avanzara y nosotros estamos rezagados muchas veces porque precisamente no hemos logrado avanzar en esas líneas que son centrales para que se creen las condiciones materiales para que los procesos avancen más allá de la multidimensionalidad que hemos acogido en el sistema de la integración centroamericana. En segundo lugar, es necesario avanzar un paso adicional y me parece que se puede respaldar en el proceso de ratificación del nombramiento del funcionario ejecutivo de más alto rango de los órganos, secretarías e instituciones del SICA. Me parece correcto eso, con el agregado que ha hecho el vicepresidente de la Corte, que tomando en cuenta su jurisprudencia. Igualmente me parece adecuada la idea del control presupuestario por parte del Parlamento mediante la aprobación y seguimiento en la ejecución del presupuesto comunitario. Pero ayer el vicepresidente planteaba un tema central, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el mecanismo de financiamiento automático? ¿Qué ha pasado con el hecho de fijarse un presupuesto realmente soportado en un financiamiento automático, que ha sido una de las grandes ideas que ha tenido el SICA y que no la hemos podido concretar? ¿Verdad? Algo puede hacer el Parlamento Centroamericano, primero para avanzar en esa fase previa que señalaba el magistrado, para después, obviamente, asumir la idea del control presupuestario directo mediante la aprobación y el seguimiento del mismo. Igualmente importante nos parece reforzar el control político. No se trata solo de recibir informes, medidas y acciones y proyecciones de los órganos directivos, sino yo creo que es importante dar observaciones, recomendaciones, asegurarse que se cumplan y en su caso aprobarlo o improbarlos, aprobarlo o desaprobarlos. Creo importante tomar en cuenta el deber de incorporar las observaciones que haga el Parlamento Centroamericano a dichos informes bajo un sistema obviamente de consulta. Y finalizo reiterando la decisiva importancia que tiene la utilización del Parlamento de todo su potencial.
no solo del protocolo de reformas del 2008, sino de las relaciones, y aquí paso a un tema central, con los partidos políticos. Ya hablamos de FOPREL, hablamos del Comité Consultivo, ahora hablemos un poco también de los partidos políticos. Estas reformas, una vez que se aprueben, hay que llevarlas a la reunión de presidentes, ¿verdad? Y qué mejor que crear una comisión en donde participen parlamentarios centroamericanos que forman parte de los partidos que están en el gobierno, sin perjuicio de ampliarla. Debemos nosotros presuponer que los parlamentarios que están en partidos de gobierno tienen mayor influencia y capacidad de llegar a sus presidentes, sentarse con ellos y con sus cancilleres y decirles: esta es una reforma gradual, progresiva, sensata y pragmática. Apoyarnos en esto si queremos que la integración realmente avance. Amigas y amigos parlamentarios, yo sé que me he excedido en el tiempo. Carlos generosamente me obsequió varios minutos, pero el mejor homenaje que podemos dar al 30º aniversario de los acuerdos de Esquipula es trabajar en esa doble vertiente. Por un lado, potenciar y redimensionar el trabajo creativo e innovador, no siempre es así, con los instrumentos ya existentes. Y B, simultáneamente, para que no se preste a confusión, trabajar en favor de las necesarias facultades vinculantes con una visión más amplia y dentro de un espíritu colaborativo de sistema mayor al que existe actualmente y con un gran sentido práctico. Como dice el Popol Vuh, que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Agrego yo, mucho menos nuestra integración y sus órganos bandera como el Parlamento Centroamericano. Que no seamos ni uno ni dos, continúa el texto sagrado, sino todos. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Mauricio Erdocia Sacasa, por sus palabras. Concedemos la palabra al señor Jean-Paul Vargas, director de integración de la Secretaría General del SICA. Buenas tardes, Presidenta, sus señorías. Es un gusto para mí estar con ustedes, siendo un centroamericano nacido en Costa Rica y quien definitivamente me siento representado en cada uno de ustedes como diputados de la región centroamericana. Quiero iniciar mi intervención con una pequeña frase, que lo peor del paso del tiempo es cómo pasa el pasado. Y digo esto porque la historia siempre es una construcción de retazos parciales de lo que es la realidad. Y es fundamental tomarlo en cuenta, porque como dice Pierre Avril, la modernización parlamentaria no pasa porque hayan cosas que otros siempre harán mejor, sino por ayudar a los parlamentarios a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y en ese sentido tenemos que pensar cuál es la institucionalidad real sobre la ideal. Cuando tomamos, por ejemplo, como referencia la doctrina del derecho parlamentario y analizamos el Parlacen, encontramos la función de representación debidamente tipificada en el artículo 1 como en el artículo 5 en su inciso D e I. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que la realidad centroamericana cambia y esta función de representación pasa por una doble dimensión. Una parte, la activa, la cual les hace las y los soberanos de la población centroamericana, pero también por una dimensión de representación dinámica, que es la capacidad de entender las nuevas formas de entender el espacio público y la construcción política de nuestras sociedades. Los grupos sociales en nuestros países son cada vez más fragmentados, sus demandas más diversas, y lo que impera en muchas ocasiones es una apatía hacia todo lo que tiene que ver con lo público y la política. De ahí la necesidad imperante de volver a encontrar el espacio de integración regional como una forma de articulación sistémica para atender de forma coordinada las agendas regionales con las agendas nacionales. Otro tipo de función importante que encontramos en el ejercicio de las actividades del Parlacen es la función de liberación. Y esta es fundamental porque esta es la casa por excelencia, la piedra angular del sistema de la integración centroamericana. Aquí se genera el pensamiento, la reflexión. Se escucha una multiplicidad de voces que en un son articulado construyen el sentir centroamericano, una función de liberación que debería romper el espacio de este seno para llegarle a cada hogar centroamericano.
Tenemos la función de control político, como la han comentado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Una función poderosa que debemos de potenciar cada vez más. Una función de control político que tiene que ser auxiliada inclusive con el CFR de la mano de la función presupuestaria. Desde mi posición personal me gusta mucho analizar en temas legislativos la función del control político con la función presupuestaria, desde una perspectiva ex ante y ex post. Y en este sentido, el CFR y todos los informes que hace sobre las auditorías al sistema de integración deberían de llegar a sus manos en tiempo y forma antes de la presentación de los informes de los secretarios, para que ustedes tengan insumos valiosos para confrontar estos datos. Ustedes necesitan una serie de instancias auxiliares y el CFR debería estar cada vez más de la mano de ustedes para trabajar en ese sentido. Porque solo de esta manera es posible, por ejemplo, no solo no aprobar un informe presentado por una instancia, sino también emitir un voto de censura contra la persona. Estos informes deberían de ser más allá de una gestión operativa de trabajo, deberían de demostrar cómo está avanzando el proceso de la integración en función de una agenda estratégica, debidamente articulada y coordinada con el Parlacen. De ahí nos da espacio a hablar de la función sistémica propia del Parlacen, que no tienen otras instancias parlamentarias de derecho nacional. Y hablamos de función sistémica porque precisamente aquí tiene que nacer el motor, el dinamismo del proceso de la integración. Discutimos y analizamos hoy en día hacia dónde va el proceso de reflexión y lo que hemos aprendido en los procesos de reforma institucional y el Parlacen en su tercer proceso y en el proceso nonato no ha sido exento de esta dinámica que se ha vivido en el resto de la institucionalidad, que son reformas ajenas que nos dicen cómo tiene que ser la integración centroamericana y hacia dónde deben de ir. La integración tiene que nacer de las y los centroamericanos y ustedes son la voz de esos centroamericanos. Ustedes tienen que dictar hacia dónde tiene que ir el proceso de la integración centroamericana. Por eso esta función sistémica es importante articularla desde una perspectiva intersectorial con las demás funciones. Retomamos también la función legislativa que vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de las políticas comunitarias y las dejaré de lado. Pero sí quisiera también enfatizar en otra función valiosa que ustedes trabajan, que es la función de la diplomacia parlamentaria. Ustedes son las y los embajadores del sistema de la integración centroamericana, no solamente en sus territorios, en sus comunidades, sino a donde quisiera que vayan o hablen. Ustedes son los que nos dan voz y sentido a lo que nosotros hacemos como proceso. De ahí la importancia que ustedes tengan un sistema de información ágil, dinámico, sobre todas las gestiones que se están haciendo de forma integral. Por eso, al pan, pan y al vino, el vino. Todo proceso de transformación tiene que partir de tres preguntas básicas y por ser básicas no hay que discriminarlas. ¿Qué se tiene? ¿Qué se necesita? ¿Y qué se puede? Pero hay que aprender a discriminar un elemento sustancial. Es preferible un Parlacén de resultados a un Parlamento centroamericano de responsabilidades. Y digo esto porque no se trata de contraponer una fórmula técnica emanada de un grupo de tecnócratas de cómo debería ser el proceso de transformación del Parlamento centroamericano. Lo que se necesita es una caracterización política en la cual ustedes son las personas más idóneas para determinar esto. Aquí estamos hablando que lo que necesitamos es fortalecer la consecución de sus fines políticos. Y hablamos de reformas en un doble sentido. La necesidad de introducir valores, principios, herramientas y dinámicas de gestión comunes a las transformaciones que están viviendo otras instancias del sistema de la integración centroamericana, pero con la exigencia de revalorar siempre el papel del Parlamento centroamericano como el órgano central del proceso de integración. No podemos enunciar el deber ser si a partir de este proceso no contamos con una rigurosa lectura inclusiva, multidisciplinaria del ser. No debemos de tener miedo a la crítica y siempre entender que hay procesos que se pueden mejorar. Fortalecer las raíces de la autonomía parlamentaria. Después de todo, la vigencia y la legitimidad de una institución depende siempre de la necesidad sociopolítica de sus principios fundacionales. Y aquí tenemos el desafío de las brechas entre lo que nosotros consideramos y analizamos en los textos jurídicos de cuáles son los principios y valores fundacionales del Parlacen y cómo la sociedad centroamericana nos lee y nos interpreta.
Y en ese sentido es necesario contar con un proceso de flexibilidad y dinamismo, que son los ejes transversales para toda vía de reforma institucional. Y quiero comentarles un caso de vida, de elementos que nosotros vivimos en el día a día del proceso de la integración, de cómo se lee o cómo se interpreta el Parlacen. Para muestra un botón, en junio pasado fue la cumbre de presidentes cuando Costa Rica tenía la presidencia pro tempore. En una reunión técnica se leyó la nota que presentó la Cancillería de Panamá para darle la participación al Parlacen en la cumbre de presidentes. Sin embargo, las lecturas erradas de muchos técnicos consideran que la participación del Parlacen en la cumbre es una participación de ingreso, como pasar a este salón y sentarse en cualquier recinto. No, la participación es una participación con voz. Y aunque son cosas simples y sencillas, si en la normativa no se establece que es una participación con voz, cada vez que tenemos una reunión tenemos que estar desgastándonos para recordar el tratado, para recordar las funciones y para demostrar que el Parlacen como órgano del sistema no es simple espectador del proceso. Tiene una naturaleza de tener su voz tanto en la cumbre de presidentes como en los consejos de ministros. Son cosas simples y sencillas, pero precisamente en las trampas está el demonio. Otro ejemplo, por ejemplo, para dar un caso de lo que vivimos, son las políticas comunitarias, las mal llamadas políticas regionales. Y digo mal llamadas porque el protocolo de Tegucigalpa nos dice que somos una comunidad. Ergo, no existen estrategias regionales ni políticas regionales, deberían de existir políticas comunitarias. Políticas que en muchas ocasiones, su objeto de construcción, nacen por un mandato presidencial o por sugerencia del Comité Ejecutivo y pasa al Consejo de Ministros y se aprueban en el Consejo de Ministros, pero no vienen al Parlacen. Sin embargo, el Consejo de Ministros las envía a la cumbre de presidentes, convirtiendo a la cumbre de presidentes en una cámara de doble piso, como si fuéramos un sistema bicameral, exigiendo el voto de la cumbre de presidentes para darle un mayor grado de legitimidad a esa política comunitaria. Cuando si lo que existe de facto es la necesidad de una mayor capacidad de legitimidad, esas iniciativas deberían de venir aquí al Parlacen y deberían de ser ustedes, como representantes del pueblo centroamericano, como representantes del pluralismo y de la diversidad social, económica y política de una Centroamérica complementaria, quienes emitan sus criterios. Por eso necesitamos diseñar un andamiaje flexible, capaz de adaptarse a los traumas de la transformación global que inciden de una forma positiva o negativa en la región centroamericana. Se deben pasar de soluciones mágicas a respuestas intersectoriales multiniveles. Y el Parlacen tiene que asumir ese rol de la mano con los otros órganos. Y los órganos tienen que aprender a darle el espacio al Parlacen. Por ejemplo, vivimos actualmente en el sistema de la integración centroamericana un proceso de reflexión sobre el futuro del sistema de la integración centroamericana. No debería haber ningún proceso de reflexión que lleve a una modernización o a un cambio institucional sin una participación activa de sus órganos. Es un principio básico y fundacional. Por eso, para lograr la integración que deseamos, debemos de partir del Parlamento centroamericano que queremos, en un proceso sistemático, participativo, inclusivo. Debemos de volverle a dar ese valor de foro político fundacional, donde converge el pluralismo y la fragmentación social. Y no hay que temer decir esto. Esa es la esencia y es el valor sobre todas las demás órganos o instituciones. El Parlacen debe ser el principal escenario de la integración. Las ideas, los pensamientos deben de surgir de este seno. Y seamos el resto de la institucionalidad los llamados a implementar o a contribuir a la materialización de este proceso. La norma nunca es perfecta. La perfección se da en un proceso de adecuación entre la legalidad y su legitimidad, y principalmente en reducir las brechas entre lo que se debe hacer y lo que se percibe que se debe hacer. Debemos centrarnos más en lo político que en un proceso de una fórmula mágica emanada de fuentes tecnócratas. Solo de esta forma podemos volver a redignificar el Parlamento centroamericano. Nunca hay un pasado mejor que el presente.
Sin embargo, en sus manos está cambiar nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jean Paul Vargas, director de integración de la Secretaría General del SICA. Cedemos la palabra al diputado José Alberto Alfaro, expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y actualmente diputado de la Asamblea de Costa Rica. Tiene la palabra. Aquí. Elena Lam. Gracias, señora presidenta. Estimables amigos y amigas del Parlamento Centroamericano, colegas diputados y diputadas, integrantes de la Corte Centroamericana de Justicia, invitados especiales, diputados y diputadas que nos han honrado con la visita esta mañana de lunes 21 de agosto. Quiero decirles que es el que un diputado de Costa Rica venga al Parlacén, siendo que Costa Rica todavía no está integrado al Parlacén, no es anormal. Debería ser normal que los diputados vengan al Parlacén y que ojalá en un tiempo perentorio podamos formar parte del Parlacén como debió haber sido desde un inicio. En enero del año pasado tuve el gran honor de recibir en Corea del Sur un galardón que se nos concedió a 10 personas del orbe, 10 diputados a raíz de una reunión de parlamentarios y parlamentarios del mundo en la Federación Mundial de la Paz, donde se constituyó por primera vez en la historia del mundo la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz. Recordemos que la Federación Mundial de la Paz tiene un escaño en Naciones Unidas y es de consulta obligatoria para todo proceso de paz en el mundo. Ese honor se me dio como presidente para Centroamérica y el Caribe. Obviamente, pues es un cargo que me enorgullece y es un cargo que me obliga a venir a Centroamérica, me obliga a ir al Caribe, me obliga a integrar en uno de los órganos más representativos de las democracias en el mundo, como son los parlamentos. Me obliga a ir de nación en nación, conjuntamente con los personeros de la Federación y de la Asociación Internacional, a constituir la Asociación de Parlamentarios por la Paz de cada uno de los países de Centroamérica. Ya lo hicimos en República Dominicana, lo hicimos en Nicaragua, en Costa Rica, y en los próximos días lo haremos en El Salvador, Belice, Guatemala y Honduras. Los parlamentarios somos los primeros llamados no solamente a integrar procesos de paz, somos llamados a integrar procesos económicos, somos llamados a integrar procesos de justicia que nos puedan lograr que entre todos cabalguemos hacia adelante. Nadie en el mundo puede llegar a cumplir metas hoy día, nadie en el mundo puede llegar a cumplir metas y llegar a la meta o llegar al éxito si vamos solos. Solamente lo podemos lograr a través de una unión. Se está uniendo Asia une sus parlamentos, Asia une foros internacionales, lo hace Norteamérica, lo hace Europa, pero no lo estamos haciendo los latinoamericanos, suramericanos, centroamericanos. No hemos todavía tenido la ocasión, a pesar de que ya hemos hecho esfuerzos en FOPREL, hemos hecho esfuerzos en el mismo Parlacén, hemos hecho esfuerzos en la CONGIP, en el Parlamento Latinoamericano, y después de 30 años
de la firma, los procesos de paz. Hasta ahora queremos volver a reintegrarnos. Y en eso estoy convencido de que en las reformas del Tratado Constitutivo tenemos que lograr avanzar oportunamente para esa integración. No podemos lograr la seguridad completa en ninguno de nuestros países. No podemos lograr bajar las hambrunas, no podemos lograr bajar las pobrezas, ni el desempleo, ni podemos crecer económicamente si vamos solos. Por eso es que el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, debe ser una figura jurídica preponderante en la posible solución de todos los problemas que en conjunto de por sí ya tienen las hermanas repúblicas de Centroamérica. No podemos seguir con que Panamá tuvo muchísimo desarrollo mientras que otras naciones centroamericanas no la tienen, o que Nicaragua fue el país más exportador del año pasado o lo que va de este año y otros que no. ¿Por qué no exportamos juntos? ¿Por qué no le decimos al mundo, a los demás continentes, somos una sola nación? La integridad de 5 o 6 hermanos países contando a Belice, y que podamos negociar. No es lo mismo negociar con 5 millones de personas que tiene Costa Rica que negociar con 22, 23, porque los mercados se vuelven más competitivos. Nadie quiere competir con aquel que va solo, con aquel que naufraga solo. Por esa razón, hermanos centroamericanos, estimables colegas diputados y diputadas, Costa Rica no puede seguir navegando solo en el mundo, a pesar de que hemos tenido ventajas comparativas, algunas ventajas comparativas, pero no podemos seguir navegando si no tenemos el acompañamiento de todos ustedes juntos. Costa Rica tiene problemas de seguridad, Costa Rica tiene problemas de pobreza, de desempleo, tiene problemas muchos, igual que todos ustedes. Por esa razón debemos de lograr esa unificación, y obviamente el Parlacén es una pieza importante. Hoy los músicos, ya no vemos a una persona que canta sola, ya son 2, 3, 4, 5, porque todo el mundo quiere conseguir niveles de desarrollo óptimos. Hoy día los empresarios, ya para hacer una carretera se unen 1, 2 o 3 o 4, o para hacer grandes desarrollos. Todo el mundo se encuentra unido en estos momentos para conseguir objetivos comunes y para conseguir desarrollo. Pues esa es precisamente la función que debemos tener todos, porque Centroamérica sigue estando aislado en el mundo. No podemos seguir exportando unánimemente el pescado, no podemos seguir unánimemente exportando la carne bovina o la de cerdo. Tenemos que constituirnos como un bloque, y de aquí el Parlacén, de acuerdo a las nuevas modificaciones, podríamos crear un mecanismo jurídico, mecanismos jurídicos a través de las iniciativas para lograr precisamente volver a integrar a Centroamérica como una acción ante el mundo para buscar niveles de desarrollo. Costa Rica tendrá que pensar en los próximos meses. Estamos ante las puertas de un nuevo periodo constitucional. El 4 de febrero, tenemos nuevo presidente y nuevos diputados que se integrarán a partir del próximo 1 y 8 de mayo, respectivamente, diputados y posteriormente presidentes, y habrá que replantear el tema de la unión. Sabemos que ya Honduras, El Salvador y Guatemala han iniciado un oportuno proceso de integración aduanera.
Yo quisiera y esperaré el momento en que también Nicaragua, Costa Rica y Panamá lo puedan lograr prontamente y que entre todos podemos unir esos aranceles, podemos unir esa parte tan importante que es que nuestros productos no salgan de un lado más caros y de otro lado más baratos. Tenemos coincidencias culturales, tenemos coincidencias prácticamente en todo. Los indígenas nuestros son iguales que los de Guatemala, iguales que los de Panamá. Bueno, que fueron los últimos resabios que tenemos y que por dicha todavía conservamos un poquito de esa autenticidad. Pero tenemos muchísimas cosas en común. FOPREL, un organismo internacional que ha logrado a través de los presidentes y presidentas parlamentarias de Centroamérica y el Caribe, ha logrado una unificación muy importante. Porque parlamentarios somos todos. Ustedes representan unánimemente los países centroamericanos, pero los parlamentos de Centroamérica y el Caribe deben ser uno solo. El narcotráfico, la pobreza, las maras, las pandillas en Costa Rica, que es lo mismo. Problemas de narcotráfico que están carcomiendo los cimientos de las familias, de la adolescencia de nuestros países. ¿Cómo vamos a lograr darle soluciones o acabar con ese flagelo? Si no es a través de políticas legislativas unánimes que nos permitan realmente valorar y darle una solución o una solución inmediata a ese problema o a esos problemas que son los mismos. De ahí que no parezca extraño de que un parlamentario costarricense, y aquí a mi derecha mi estimado amigo y hermano Rolando González, que también nos hace el honor representando la Secretaría General del Parlatino, sabe que esto es una necesidad que ya en Costa Rica se está pensando en cómo lograr integrarnos hacia ustedes, hacia toda Centroamérica. Ya tenemos un tratado con Estados Unidos desde hace ya 10 años. Vamos a firmar un tratado con Corea del Sur, en que nos estamos poniendo de acuerdo para firmarlo en conjuntos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses? Pues hay que seguir firmando tratados, pero hay que seguir firmando tratados con el mundo en forma conjunta. Y en ese sentido, Centroamérica tiene un gran potencial. Hablaba el estimable colega de la agricultura. Somos perfectamente competitivos en la agricultura. Una gran agricultura que puede alimentar perfectamente medio planeta, si no más. Pues es parte de lo que a través de estos foros debemos de comenzar a integrar para resolver en conjunto la mejor manera de exportar, por ejemplo. Compañeros y compañeras, diputados de Palacén, me siento muy honrado de estar aquí frente a todos ustedes, como hermano de sangre, que somos todos los centroamericanos, porque desde 1921 la antorcha marchó desde Guatemala hasta Cartago, no hizo ninguna parada, fue unánime. Y eso nos dio la garantía que a partir de ese momento tuvimos la vocación de la independencia. Y eso nos hace aún más unidos. Así es que esa reforma constitutiva tendrá que ser parte de las valoraciones que los órganos parlamentarios, el órgano o el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tendrá que replantearse en las próximas meses, ahora con un nuevo periodo constitucional. Y yo quisiera
que se nos tome por lo menos en cuenta la Corte Centroamericana de Justicia, el mismo Parlacén, para de alguna forma ir o aportar o de que Costa Rica se dé cuenta de cómo va a ser esa reforma al Tratado Constitutivo, y de esa forma Costa Rica podría perfectamente formar parte integrante de este Parlacén y de la Corte Centroamericana de Justicia, porque estoy seguro que los problemas de Centroamérica muy pronto los podremos resolver de una forma conjunta y unida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al diputado José Alberto Alfaro, diputado de la Asamblea de Costa Rica, que nos ha dado, la verdad, importantes palabras para este Parlamento Centroamericano. Y concedemos seguidamente, vamos a conceder la palabra a un diputado por cada bancada, previamente escogido por los directivos de los respectivos países. Concedemos la palabra por El Salvador al honorable diputado Ricardo Calderón Lam. Gracias, señora presidenta, señores miembros de la directiva del Parlacén, diputados y diputadas, señores funcionarios de los organismos de la integración, invitados especiales. Primero quiero agradecer a la bancada de El Salvador haberme escogido para dar unas breves palabras, dada la enorme importancia que tiene el hecho de que vamos a no intentar, porque estoy seguro que lo vamos a lograr, las modificaciones al Tratado Constitutivo. Ya se habló, pues, de que tenemos cerca de 30 años de que se iniciaron estas ideas en Esquipulas. Creo firmemente que el desarrollo de los pueblos centroamericanos, República Dominicana, Belice, solo pueden caminar al desarrollo a través de una integración de nuestros pueblos. Escuché hoy por la mañana a los ejecutivos de los organismos de la integración. Yo reflexionaba y decía, pero si hemos avanzado tanto, ¿por qué nos vemos tan poco? El señor Mauricio Erdocia decía, debemos hacer efectiva la integración. ¿Y cómo podemos hacer efectiva la integración? Los problemas económicos en Centroamérica son comunes. Tenemos organismos trabajando en ello. Los problemas de leyes son comunes en nuestra región. También tenemos una Corte Centroamericana trabajando en eso. Los problemas sociales son comunes en nuestra región y tenemos los consejos de ministros trabajando en la realización de la solución de los problemas sociales. Y entonces, ¿qué nos falta? Pues el Parlamento Centroamericano, y con mucho agrado escucho las palabras de los funcionarios que nos visitan, decir que es un órgano eminentemente útil y necesario. Pero ¿qué faltamos? ¿Qué necesitamos? Obviamente que para hacer efectiva la integración debemos de tener los mecanismos suficientes para hacer vinculantes nuestras decisiones. Se trabaja mucho. En principio de esta legislatura quise conseguir los proyectos pendientes, un archivo completo de proyectos pendientes. Cosas bellas, trabajos muy bien burilados, pero que probablemente en los consejos de ministros, en las reuniones de presidentes, como muy bien se dijo, a lo mejor
no teníamos la voz que las reformas al tratado debe de tener. Esas reformas nos deben dar la suficiente autoridad para que podamos no solo sugerir, no solo recomendar, sino que también estructurar las leyes necesarias para que Centroamérica en un día, ojalá no muy lejano, pueda decir: somos una sola nación. Muchas gracias, compañeros, y la bancada de El Salvador apoya de manera eficiente y entusiasta las modificaciones al tratado. Muchas gracias. Gracias al diputado Ricardo Calderón Lam. Cedemos la palabra por la bancada de Nicaragua al diputado José Antonio Alvarado Correa. Muchísimas gracias, señora presidenta. Agradezco a nuestra bancada nacional, pero también quiero agradecer las intervenciones de la mañana de hoy y de la tarde de hoy. Todas puntualizaron consecuentemente la necesidad de la transformación del sistema de integración centroamericana. Y obviamente todo pasa por el fortalecimiento de las instituciones, especialmente en este caso el fortalecimiento del Parlacén a través del otorgamiento de las facultades vinculantes. El Parlamento Centroamericano, bajo la presidencia del Estado de Nicaragua, que me tocó el honor de ejercer, inició los estudios necesarios para reformar el Tratado Constitutivo, con la finalidad de dotar a nuestro organismo político del SICA de las facultades vinculantes para así enfrentar juntos los retos que la región demanda para salir de los problemas que la aquejan. Se formó una comisión especial integrada por un miembro de cada una de las bancadas. Todos presentaron su informe y pasó a plenario en octubre del 2016. El mandato de la Asamblea Plenaria fue clarísimo. La presidencia del Parlacén debe solicitar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que inicie el proceso jurídico que conlleva las reformas a uno de los tratados más importantes del derecho comunitario centroamericano. Yo quiero felicitar a mi hermana presidenta Priscila, que con vehemencia ha cumplido con ese mandato de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano. En 2 ocasiones seguidas ha ido a la cumbre de presidentes con gran convicción y extraordinaria claridad, solicitando se inicie ese proceso de transformaciones y de reformas al Tratado Constitutivo. Creo que estamos absolutamente claros que solo a través de la unidad podemos nosotros crear una nueva visión de trabajo comunitario, y la verdadera fundamentos de la unidad de Centroamérica está en el trabajo conjunto, no solo de nuestros parlamentos centroamericanos como órgano político de enorme representatividad, donde hay más de 50 partidos políticos de la región participando, sino también como institución política y ética que puede ser la rectora legislativa del marco centroamericano. Con los estupendos análisis que hemos escuchado esta mañana y esta tarde y en la sesión especial, nos queda clarísimo que no es posible un relanzamiento del proceso de integración sin un fortalecimiento del Parlacén. Y me agradan las palabras de nuestro hermano José Alfaro, porque no solamente fortalecerlo en base a las reformas, es fortalecerlo para que cada uno de los estados cumplan también sus compromisos de participar en todos los organismos de integración, y nos alegra muchísimo que un expresidente del Congreso costarricense lleve esa misión, esa palabra y ese entusiasmo. Muchísimas gracias. Gracias al amigo José Antonio Alvarado Correa. En esta oportunidad cedemos la palabra por la bancada de Honduras a la honorable diputada Gloria Guadalupe Oquelí. Gracias, compañera presidenta. Un abrazo fuerte
a mis hermanos y a mis hermanas que estamos en esta casa donde dice Dios unión, libertad, donde se legisla para Guatemala. Felicitarlos. Creo que han sido extraordinarias las expresiones de ustedes, o sea que son nuestros aliados, vamos a seguir trabajando juntos y por supuesto también las intervenciones de la mañana. Felicitar a las personas que fueron juramentadas y aunque sea simbólico, eso nos une, debemos seguir trabajando de una manera conjunta. Solamente recordarles que estamos a 4 años de celebrar el bicentenario de la independencia, que han pasado ya medio siglo de tratar de fortalecer un sistema de la integración y algunos lustros de tener un parlamento centroamericano. Creo que cuando logramos la independencia hubo 2 visiones muy claras. Una de ellas dirigida por José Francisco Morazán Quesada, la patria grande, la unión de Centroamérica. Y otra visión que fue los retazos de patria. Y vencieron los retazos de patria. Por eso estamos tratando de unir esos retazos de patria en este gran sueño morazánico. Pero estamos, Presidenta, en el camino correcto. No cabe la menor duda. Cuando nos reunimos los parlamentarios que fuimos elegidos por voluntad popular de nuestros pueblos y podemos dialogar, y podemos debatir, y podemos soñar, y podemos criticar sin importar nacionalidad, raza, clase social, ideología política, hemos avanzado. Es grande saber que podemos reunirnos y juntos soñar y discutir y debatir, que antes no lo hacíamos allá en la montaña, por eso hubo sangre derramada en la región centroamericana. Pero después de esos acuerdos de paz y después de todo ese esfuerzo, este Parlamento centroamericano ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Viene entonces la reflexión para los presidentes, que son una realidad. Cada uno de nuestros países elige presidentes cada cierto tiempo y ellos se reúnen cada 6 meses. Una presidencia pro tempore. Creo que tienen buenas intenciones, pero en 6 meses, discúlpeme, no es mucho lo que se puede hacer. Tenemos que hablar claro en eso. Probablemente de parte de ellos haya una buena voluntad, pero es un poquito complicado en tan poco tiempo tratar de armonizar todas estas cosas y estas tareas pendientes. Pero no cabe duda que estamos adquiriendo madurez. Y el hecho de que podamos conversar sobre estos temas y hacerlo creando y conformando algo muy importante que se llama la confianza. Creo que estamos teniendo confianza unos con otros, nos estamos reencontrando y eso es muy importante, porque nos toca entonces ceder, compartir, complementarnos. Si no hay confianzas entre nosotros y nosotras, si no hay confianzas entre nuestros pueblos, es muy difícil que avance la región. Es muy difícil que definamos los conceptos del regionalismo y de la regionalización. Es muy difícil. Aunque muchos se queden atrapados en los conceptos teóricos, no damos el paso. Y aquí yo quiero decirle a mis hermanos, qué importantes son los técnicos. No los tecnócratas, los técnicos. Y qué importantes somos los políticos para que juntos esa visión técnico-política pueda impulsar este proceso. No nos veamos entonces excluyentes ni antagónicos. Si nosotros salimos elegidos por voluntad popular, necesitamos el apoyo decidido de gente convencida que crea en este proceso de la integración. Porque hay en muchas ocasiones una separatividad. El técnico mirando que el político no toma la decisión y el político creyendo que toma la decisión pero que se diluye en esos mandos y en esa estructura técnica. Bueno, ya, dejemos atrás eso. Eso era en el pasado. Aquí se está definiendo un día importante hoy, recordemos, un eclipse total. Marquémoslo en la agenda, ya se mencionó el día. En esta casa, precisamente en lo que fue la Capitanía General en Guatemala, y marquemos de aquí para adelante qué es lo que queremos. Una Corte Centroamericana de Justicia fortalecida, un Parlamento Centroamericano fortalecido, una Secretaría General del Sistema fortalecida, una Secretaría en el ámbito económico fortalecido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que de nosotros depende, de nadie más. Y esas facultades
más temprano que tarde van a tener que darse. Y Costa Rica, más temprano que tarde tendrá que venir, porque aquí nos unimos o nos unimos, no hay paso para atrás, por el amor de Dios. La separatividad ya no cabe en estas alturas del siglo, ya no más. Nos unimos. Belice va a entrar a formar parte como observador del Parlamento Centroamericano. Costa Rica que venga también y que observe y que se dé cuenta que aquí hay gente de buena voluntad, que aquí habemos hombres y mujeres que sin importar las ideologías, porque aquí habemos gente de gobierno y gente de la oposición, pero que creemos en la patria grande y que queremos en realidad que se elimine el narcotráfico, que no seamos siempre fuente del tráfico de armas, de personas, de seres humanos. También hay un tráfico de personas, de armas, de droga. Queremos que eso se quite. Queremos que no hayan ya más asimetrías. Queremos que no nos dividan, que la política buena que tenga un país sea para todos los demás, que no nos hablen del triángulo sur o del triángulo norte o del triángulo este. Somos una patria grande y por lo tanto unidos tenemos que buscar la solución a nuestros problemas. Que no vengan los de afuera y que no se presten los de adentro a esa separatividad, a esos retazos de patria a los cuales yo me refería. Ya lo dijeron, ha habido todo un proceso que lo hemos dirigido con mucha madurez a lo interno del Parlamento Centroamericano. Largas jornadas de trabajo, diseñando estrategias para buscar aliados. Hemos tocado puertas de presidentes en diferentes ocasiones, de cancilleres en otros momentos. Hemos llegado incluso en algunas ocasiones que han creído que llegamos como a saltar las mesas, como por ejemplo cuando estaban en las negociaciones del acuerdo de asociación, donde el Parlamento no pintaba nada. ¿En qué cabeza cabe? Y llegábamos y nos sentábamos y participábamos y casi como que nos miraban que éramos de barricada, que llegábamos a saltar esos espacios. No, por favor, ya dentro de poco debe haber una comisión mixta interparlamentaria donde Europa, la gran Europa, nos obligó a sentarnos, y en esta comisión mixta lamentablemente no es el Parlamento Centroamericano solamente quien va a estar con el Parlamento Europeo en esto, sino que es el Parlamento Centroamericano más la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Eso marca separatividad, por el amor de Dios. Y resulta que íbamos a cada país y en ese país era un solo pensamiento, pero una vocería distinta. Un europeo hablaba por Europa y Centroamérica, si era en Guatemala, era un guatemalteco, si era en Honduras, era un hondureño, si era en Costa Rica, era un costarricense. Por favor, esas cosas debemos superarlas. Son pequeñas cosas, pero creo que lo vamos a alcanzar. Ya lo dijeron ustedes, no vamos a abundar. El control político, la parte presupuestaria, no cabe la menor duda. La visión comunitaria para las políticas públicas, creo que lo podemos lograr. Tenemos grandes aliados, no tenemos que eliminar a nadie, al contrario, todos caben en esta lucha, como lo dijeron los mayas. Avancemos todos juntos, que nadie se quede atrás. Presidenta, quiero felicitarla en nombre de la bancada de Honduras, que al igual que las bancadas anteriores que se han expresado y las que vendrán después, estamos firmes en esa determinación, en ese objetivo que se ha trazado el Parlamento Centroamericano hasta alcanzar precisamente esas facultades que muy bien merecidas las tiene el Parlamento Centroamericano y que son necesarias en este momento histórico. Muchas gracias, compañera presidenta. Muchas gracias, amiga Gloria Guadalupe Oquelí. Cedemos la palabra por la bancada de Guatemala a la honorable diputada Nadia de León Torres. Muchas gracias, honorable Junta Directiva, honorable Pleno e invitados especiales que nos acompañan. Tengo el honor de pronunciarme en cuanto a la urgente necesidad de retomar el Tratado Constitutivo del Parlacén. Guatemala es un Estado integracionista. Fue Guatemala quien impulsó las conversaciones que desembocaron en los acuerdos de Esquipulas I y II. Fue en el santuario de Esquipulas donde se firmaron esos acuerdos y desde ese lugar el Cristo Negro derrama sus bendiciones a toda la región como su santo patrono. Guatemala ofreció su territorio para sede del Parlamento Centroamericano y a Guatemala le tocó el honor de ejercer su primera presidencia en la persona de Roberto Carpio Nicol, un ilustre integracionista.
Con todos esos antecedentes, las diputadas y diputados centroamericanos por el Estado de Guatemala no podemos menos que congratularnos que el tema de las reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano vayan tomando impulso, pues son un síntoma que el proceso de integración centroamericano dará el paso adelante en su fortalecimiento que la región demanda. Con el actual estado de cosas, Centroamérica y República Dominicana difícilmente podrán afrontar el reto de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y erradicar la pobreza extrema, raíz de todos los males que aquejan a la región. Sin leyes marco regionales, los problemas de violencia contra la mujer, migración, gestión de riesgo y cambio climático difícilmente se podrán enfrentar. Podrán paliarse como hasta ahora se ha hecho, pero enfrentarlos decididamente creemos que no. Y sin facultades vinculantes, un Parlamento centroamericano, esas leyes marco tan necesarias pasan por un proceso tan largo que a la hora de su aprobación ya son obsoletas. Como bancada de diputados y diputadas por el Estado de Guatemala, expresamos nuestro respaldo a las reformas al Tratado Constitutivo del Parlacén. La Junta Directiva debe continuar con firmeza el proceso iniciado en octubre del año pasado y presentar el documento a la presidencia pro tempore del SICA para que el proceso de reformas mandato del Tratado Constitutivo mismo siga su curso establecido en el derecho comunitario centroamericano, tal como lo mencionó el magistrado de la Corte Suprema de la Corte Centroamericana de Justicia. Urge la reforma al Tratado Constitutivo del Parlacén. Agradezco la atención de todos. Muchas gracias, diputada Nadia de León Torres, por la bancada de Panamá. Cedemos la palabra al honorable diputado Juan Pablo García Farinori. Gracias, señora presidenta, colegas diputados y diputadas, invitados especiales, expositores que muy bien comentaron lo que es el derecho comunitario. Le agradezco la conferencia que nos han dado. Lo que respecta a la bancada que represento, Panamá, creemos fielmente en la necesidad de lo que es la integración. Y voy a retomar algunas palabras de los expositores. Los países no pueden ser una isla. En este nuevo modelo coyuntural del mundo, la necesidad de la cooperación y solidaridad, ya que hoy en día no se puede hablar de la internacionalización del mundo, sino de la intersocialización, porque somos dependientes de las realidades de las regiones, como es el fenómeno de las migraciones, que a todo y cada una de las regiones del mundo nos afectan. Y no podemos voltear la mirada como un país dentro de la región frente a situaciones socioeconómicas o sociopolíticas que pueden tener un hermano. Y en este caso, Panamá siempre va a ser solidario con cada uno de los países centroamericanos y de República Dominicana. Las reformas al Tratado Constitutivo, que eso nos da la posibilidad y la facultad de legislar en materia de integración, es importante. Y veamos cuál es la naturaleza jurídica de este Parlamento. La palabra lo dice. Es el organismo supranacional parlamentario de representación política de Centroamérica. Y hago eco de las palabras del compañero. No podemos o no debemos solicitar que se nos lea una nota en una cumbre de presidentes y jefes de Estado de gobierno.
Veamos la página web solamente del Sistema de Integración Centroamericana, donde establece el organigrama. Estamos a mano derecha en el orden de jerarquía de la cumbre de presidentes y jefes de Estado y Gobierno. Y todavía tenemos que pedir que se nos lea la posibilidad de una nota. No, señor. Ya no tenemos que solicitar los derechos que tenemos, sino ejecutar los derechos que tenemos, que son cosas distintas. Por tanto, yo sí creo en esta posibilidad que se nos está dando para legislar en materia de integración. Y la propuesta es clara. Son 4 puntos específicos: derechos humanos, migración, equidad de género y cambio climático. Hoy en la mañana escuchábamos a algunos expositores que planteaban algunas ideas en materia de migración y mencionaban que la mayoría de la política migratoria era ejecutada a través de legislaciones nacionales. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de legislar en materia de integración y específicamente en migraciones. Una sola legislación armonizada y homologada para que se dé intrarregional y también que tenga efectos extrarregionales para los que quieran venir a migrar a nuestra región centroamericana. Cambio climático, y va de la mano, créanme, del tema de derechos, de migrantes. Nosotros sufrimos la gran paradoja de Centroamérica. Somos la región que menos emite gases de efecto invernadero, pero somos la región que más la sufre. Hoy en día tenemos inundaciones, huracanes, en base a esa teoría de la tragedia de los comunes. Y si ocurre alguna catástrofe en nuestra región, tendríamos que emigrar. Entonces, somos fieles creyentes de esta propuesta que tiene el espíritu integracionista, que es solidaridad y cooperación, y la bancada nacional va a tener pleno apoyo sobre esta propuesta de reforma al Tratado Constitutivo, donde se nos dé la posibilidad de legislar en materia de integración. Gracias, señora presidenta. Gracias, honorable diputado Juan Pablo García Farinori. Y para terminar con la lista de oradores de bancadas nacionales, pasamos la palabra al honorable diputado Tony Raful Tejada por la bancada de República Dominicana. Muchas gracias, presidenta Priscila Widen de Miró. Muchas gracias a los honorables miembros de la Junta Directiva, a los integrantes de los organismos de integración aquí presentes, los cuales han podido edificar sobre puntos básicos y cruciales del proceso integracionista y las funciones del Parlamento Centroamericano. En primer lugar, yo creo que es importante, aun cuando uno lo diga de manera breve, puntualizar, haciendo acopio de algunas de los planteamientos que se han hecho en el día de hoy, en el sentido de que el Parlamento Centroamericano, que nace de la historia, debe dejar atrás la historia para entrar en otra historia. Debe dejar atrás todo el proceso de desarrollo, de concertación de la paz, los logros específicos que se han materializado para entrar en los nuevos retos que tenemos por delante y que demandan acciones prácticas, concretas, definitivas, para poder legitimar la permanencia y existencia del Parlamento Centroamericano. En ese sentido, todos sabemos que las funciones vinculantes, las facultades vinculantes, constituyen el
el elemento central, prioritario de existencia del Parlamento en su desarrollo como institución y organismo. Nada de lo que se discuta, nada de lo que se diga, por bien cimentada que esté la exposición, si no aborda el problema del logro, consecución, materialización de las facultades vinculantes, carece de aplicación inmediata en las demandas que tenemos por delante. Pienso y creo que la intervención que hubo, entre muchas buenas intervenciones que se presentaron hoy, del señor Mauricio Erdocia, que es experto en derecho comunitario, arrojó luz específica sobre este problema. Pienso que el Parlamento Centroamericano tiene que tener iniciativas que rompan el estrecho círculo de las gestiones que realiza, en el sentido de asociarse, convocar consejos ministeriales que sí tienen funciones vinculantes de los diferentes estados, plantear y discutir las propuestas que legitimarían las funciones vinculantes que allí se apliquen y se desarrollen. Creo que, tal como se ha dicho aquí, en aspectos cruciales como agricultura, derechos humanos, género, medio ambiente, no porque son exclusivamente las áreas en que podemos aplicar las funciones vinculantes, sino porque son las esenciales inmediatas, nosotros podemos trabajar, incluso que podemos desarrollar una propuesta de fusión, no de fusión, de trabajo conjunto con los parlamentos nacionales, con los congresos nacionales de los diferentes estados que constituyen el Parlamento Centroamericano, porque ellos sí tienen funciones vinculantes, y a través de las funciones vinculantes que ellos tienen y las iniciativas del Parlacén, nosotros logramos legitimar propuestas de carácter vinculante, y va cambiando la imagen y va cambiando una práctica que se está haciendo tradicional, consuetudinaria, y que nos impide definitivamente alcanzar el nivel propuesto por quienes diseñaron el Parlamento Centroamericano cuando se consagró la paz luego de los conflictos en Centroamérica. En ese sentido, nosotros entendemos que la tarea central del Parlamento a partir de este momento debe ser discutir nuevas estrategias de participación. Es probable que al pedido pura y simple de que nos otorguen facultades vinculantes nunca nos respondan. Siempre habrán caminos para negarnos o para impedir o no materializar nuestras peticiones. Entonces tenemos que buscar caminos accesorios que nos permitan integrarnos y participar y lograr eventualmente el logro de una serie de objetivos. Y yo pienso que acercándonos a esas tareas, como son los congresos nacionales, sesiones conjuntas, planteamientos, reuniones con los ministros, con los consejos ministeriales de los estados que tienen funciones vinculantes, el Parlacén legitima sus iniciativas de carácter vinculante. Eran solamente algunas apreciaciones, querida presidenta, distinguidos amigos aquí presentes, que queríamos hacer, tratando de abrir un nuevo horizonte, una nueva posibilidad que nos ayude a superar un poco, digamos, la retórica válida que dio de alguna manera inicio al Parlamento Centroamericano, pero que ya no nos resulta tan útil en el mundo que va cambiando cada hora, cada minuto, cada segundo. Muchas gracias, señora Presidente, en nombre de la bancada dominicana. Gracias, diputado Tony Raful Tejada. Seguidamente concedemos la palabra a la diputada Paula Rodríguez Lima, presidenta de la Comisión Política y de Asuntos Partidarios del Parlacén, para que nos dé la visión de la comisión referente a este tema. Muchas gracias, honorable Pleno. Quiero iniciar felicitando a esta Junta Directiva porque por primera vez, escúchese bien, por primera vez tenemos aquí a un diputado costarricense disertándonos sobre la importancia del Parlacén, sobre la importancia de volver vinculantes las decisiones del Parlamento Centroamericano. Y por ello yo pido un fuerte aplauso a esta Junta Directiva. Agradecemos la participación de todas las instituciones del SICA, así como la participación de FOPREL por medio de su secretario Ricardo Rivas Leclerc.
porque de verdad acompañarnos a este gran evento, a este evento trascendental, para nosotros es muy valioso. Tendré el honor de leerles la declaratoria en nombre de la Comisión Política y de Asuntos Partidarios, la cual presido, y la cual es una recopilación de las conferencias escuchadas en el transcurso del día, pero de manera especial a las conferencias de hoy en la tarde. La del magistrado Carlos Guerra, la del señor Mauricio Erdocia, la de Jean Paul Vargas y la de José Alberto Alfaro. La declaratoria dice así: declaración. Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, en su artículo 26, establece que será objeto de revisión periódica, ya sea por iniciativa de la reunión de jefes de Estado o de Gobierno o a solicitud de las 2/3 partes de diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano. Esto con el fin de asegurar que el mismo adquiera facultades que resulten en una contribución significativa, ajustada al desarrollo del proceso de la integración centroamericana, ístmica e insular, dentro de un esquema comunitario. La última reforma al tratado data del año 2008. Mucho ha cambiado el mundo, mucho ha cambiado Centroamérica, mucho ha cambiado la región. Desde ese entonces, también República Dominicana se adhiere como miembro pleno del SICA y como miembro pleno del Parlacén. Hemos avanzado en materia de acuerdos políticos y de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. La unión aduanera está avanzando entre nuestros estados. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del SICA mandató un relanzamiento del proceso de integración regional, definiendo 5 pilares. Uno es la seguridad democrática, otro es la gestión de riesgo y de cambio climático, otro, seguridad social, otro es integración económica y fortalecimiento de la institucionalidad regional. Es de vital importancia la reforma del Tratado Constitutivo del Parlacén para dotar a este órgano del SICA de facultades vinculantes. Y para hacer avanzar el proceso de integración, la integración precisa de leyes marco que sean vinculantes en toda la región y en determinados temas de suma importancia para el proceso en su conjunto. Por eso, valoramos positivamente que en esta sesión especial del Parlamento Centroamericano, celebrada en este hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala, se haya tocado el tema por destacados panelistas expertos en la materia. La Comisión Política y de Asuntos Partidarios ha organizado hasta este año la Conferencia Anual de Partidos Políticos de Centroamérica y el Caribe. Y en las 25 ediciones de las mismas hemos recibido el respaldo de los partidos políticos de la región. Partidos políticos con diferentes formas de pensamiento ideológico, en el sentido
de reformar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano para dotar a este órgano político del SICA de las facultades vinculantes. La Comisión Política y de Asuntos Partidarios, por mi medio, invita a los presidentes de las asambleas legislativas de la región y a los líderes de los partidos políticos de la región para que se puedan pronunciar en sus respectivos países apoyando la reforma al Tratado Constitutivo del Parlacén, solicitando a la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del SICA que den inicio al proceso legal correspondiente para hacer de esa reforma una realidad en el corto plazo. Igualmente, insto a la Junta Directiva del Parlacén a presentar la reforma del Tratado Constitutivo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA a través de la Presidencia pro tempore para que la conozca en su próxima reunión ordinaria y a las demás comisiones del Parlacén que puedan respaldar esta iniciativa. Leída la declaratoria, señora Presidente, la cual será discutida en la próxima asamblea plenaria. Y como dijo el licenciado Mauricio Erdocia, no podemos estar o no podemos seguir estáticos. Tenemos que buscar la movilización. Y eso es buscar las iniciativas vinculantes. Muchas gracias. Gracias, honorable diputada Paula Rodríguez Lima. A nombre de la Junta Directiva y el honorable Pleno del Parlamento Centroamericano, queremos agradecer a la directiva del Congreso de Guatemala y a los jefes de bloque por habernos facilitado el Palacio Legislativo para que el Parlacén pudiera realizar el acto trascendental que estamos concluyendo. También agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, señor Carlos Raúl Morales, por habernos acompañado en esta sesión especial en representación del excelentísimo señor Presidente de la República. Invitamos a los diputados y diputadas del Parlacén al acto cultural organizado por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlacén en el Centro Cultural Luis Cardosa y Aragón de la Embajada de México. Habiendo cumplido con la agenda de esta sesión especial, levantamos la sesión y convocamos para el Salón Guatemala del Ministerio de Relaciones Exteriores a las 9 de la mañana del martes 22 de agosto. Que tengan una feliz tarde todos y todas.